Muy buenas noches, les damos la bienvenida nuevamente a este espacio de Señal Memoria. El día de hoy tenemos un programa muy especial donde recordamos un gran personaje que dejó huella en nuestro municipio, como lo es el padre Manrique. Bienvenidos. Queridos televidentes, bienvenidos a un programa más de Huellas. Como siempre, un invitado muy especial, pero el del día de hoy es un invitado de esos que llegan al corazón, al alma de toda la comunidad, y además porque muchas personas siempre me decían: queremos ver a esta persona. Estamos hablando del padre Guillermo Manrique. Aquí lo tenemos hoy en Huellas. Bienvenidos. Un saludo muy especial, de verdad que sí, tener un personaje que ha llenado tanto los corazones de Villeta, que es una persona que sigue ahí activa y sobre todo llevando la palabra de Dios a todos los corazones. Padre Manrique, bienvenido a Huellas y sobre todo a este programa y a un pueblo que lo quiere muchísimo. Muy amable, muy buenos días, los saludo de corazón. En primer lugar a los televidentes de Señal Villeta Dulce, a mi querido pueblo villetano, a sus gentes que son tan amables, tan bondadosas, tan queridas, y por eso vivo feliz y dichoso aquí en Villeta. Exactamente, padre, vamos a hablar un poquitico de su vida. Él me dijo: ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar cosas que de pronto la gente quiere saber. De Sonsón, Antioquia, padre, ¿cierto? Nací en ese pueblo, un pueblo muy religioso, muy católico, y sobre todo en Colombia es la diócesis de Sonsón la que más sacerdotes ha dado al país. Exactamente, eso estuvimos estudiando. Cuando habla uno o escucha de Sonsón, uno sabe que es un lugar donde se hacen sacerdotes. ¿Cómo tomó usted la determinación? ¿Cómo le dijo a la señora Carlina, su mamá, que iba a ser sacerdote? Es decir, a uno como lo levanten. El hogar nuestro muy católico. Recuerdo muy bien que de niño mamá Carlina nos llevaba de brazos, el uno a un lado y el otro al otro lado, éramos dos hermanos, y nos llevaba a las 5 de la mañana a rezar el salterio en el santuario de Valvanera, precisamente en el santuario donde me ordené sacerdote. Muy católico el pueblo y la familia nuestra, Manrique López, es dos familias muy católicas. ¿Hubo algún momento o algo que haya sucedido en su vida para que usted haya dicho: voy a tomar mi vida para dedicarla al Señor? La oferta me la hizo cuando terminé el bachillerato una tía, la tía Sabina. Esa tía me ofreció que ella me pagaba toda la carrera de medicina en la Universidad de Antioquia, y es cuando uno tiene que tomar decisiones. Y vi que podía ser también médico de espíritus, médico de almas y sobre todo servicio a la gente. Eso me hizo inclinar, decidir por el amor al prójimo. Exactamente, ya llevamos más de 50 años al servicio. 53. 53 años, padre, sí señor, 53 años en que ha hecho de su vida un amor muy grande a Dios y sobre todo que ha traspasado eso a tantos corazones. ¿Cómo llegó después de que se hace sacerdote? ¿Cómo llegó aquí a Villeta, padre? En el bachillerato mi hermano estudiaba con los hermanos maristas en Popayán y yo estudiaba con los hermanos maristas en Sonsón. Cuando se hace la diócesis de Facatativá, el obispo auxiliar de Popayán, muy amigo personal de mi hermano, saca a Pedronel, mi hermano lo saca de los hermanos maristas y se lo trae de seminarista para la nueva diócesis de Facatativá. Obvio que yo estaba ya en el seminario de La Ceja, y cuando se decide la situación de mi hermano y Monseñor Zambrano va a La Ceja, también me decido yo por venirme a trabajar a la diócesis de Facatativá, incardinado desde 1963 por lo que se llamaba el rito de candidatura, o se llama rito de candidatura.
Llega aquí a Villeta, ¿cómo lo eligen o le dicen, bueno, váyase para Villeta? ¿Cómo es esa partecita? Bueno, el primer sitio apostólico que tuve en 1967 fue en Subachoque, donde pude iniciar el colegio Ricardo González. Ese colegio parroquial se lo dediqué al padre Ricardo González, que fue párroco de Subachoque 24 años. La parroquia no lo pudo sostener más y se volvió institución educativa departamental con la misma razón social, padre Ricardo González. Ese fue el primer sitio de ministerio pastoral. Luego pasé de párroco de Nimaima, que en estos días su emblema, el Cerro de Teresa, estuvo ardiendo en llamas. Sí, señor. Luego de Nimaima pasé como rector del Colegio Departamental de Vergara y vicario parroquial. Luego fui nombrado párroco de Nocaima. Allí estuve 3 años. Después de párroco de Nocaima me mandó el obispo para Supatá y allí no me dejó sino un mes porque había unas dificultades aquí en Villeta. Había muerto el padre Urrego, se había nombrado como párroco al padre Mauricio, un amante de la gente, el que construyó la escuela del Chorrillo. Hubo unas dificultades políticas en ese entonces y el obispo lo retiró, quedando como vicarios parroquiales el padre Udulio León, que de Dios goce, y el padre Gilberto Vázquez, y me mandaron a mí de párroco a Villeta en enero de 1972. Cuando uno llega, por ejemplo, como el padre Urruego, que marcó tanto y que hizo tanto por Villeta, llegar y seguir la obra de él, ¿eso realmente pesó o al contrario, eso fue una alegría impulsar y seguir haciendo tantas cosas? Porque conocemos del padre Urrego que impulsó la educación, que hizo tanto por los jóvenes, que fue una persona estricta pero de una manera muy amorosa. ¿Cómo tomó su merced eso? Tenía mucha relación mi persona con Raúl Zambrano Camader y con el padre Urrego. Inclusive cuando estaba en Nocaima, a él le gustaba ir a almorzar conmigo a Nocaima. Yo conocía mucho del espíritu educativo y pastoral del padre Urrego, y un hombre muy recto y un hombre muy serio. Por eso también, cuando llegué aquí a Villeta, lo primero que hice por la muerte de Monseñor Raúl Zambrano Camader, y tan trágica muerte, mal ha dado obispo, bendito sea Dios, fundé el Zambrano Camader, que duró 30 años prestándole servicio a la educación aquí en Villeta. Pero por sobre todo, mi oficio durante 10 años aquí en Villeta fue el servicio pastoral. Tanto bien que uno ni cuenta se da de todo el bien que hace. Exactamente, padre. Usted es una persona que ha dado tanto. Hace poquito estuvimos aquí con Jaime, que es nuestro camarógrafo, estuvimos reunidos con un grupo de exalumnos del Zambrano Camader, y algo que es tan bonito después de 30 años es que se juntaron todos, padre, todos, y hasta vinieron del extranjero a encontrarse, y es ver cómo hablan de ese amor, de ese cariño tan grande y todo lo que hizo el Zambrano Camader por la educación. Padre, eso todos los días es un trabajo continuo y de amor. ¿Qué piensa después de tantos años y ver estos jóvenes formados, que aman y tienen todo de sí del Colegio Raúl Zambrano Camader? Me admira por sobre todo que el Zambrano Camader no se ve como institución educativa, pero se ve vivo en las personas que estuvieron en ese plantel. Con mucha frecuencia me comunico yo con personas que inclusive ni recuerdo haber conocido, que tienen un eslogan común: yo también estudié en el Zambrano Camader. Admiro muchísimo. Cada vez que nos reunimos con algunos profesores, que lo hacemos con frecuencia de ese entonces, recordamos precisamente ese amor, ese apego a la institución, como quien dice, dejar huella. Exactamente, padre, y usted a través de tantos años ha dejado una huella así grandota en los corazones, no solamente de aquellos jóvenes que se le dio la oportunidad de estudiar por la noche, sino también en todas las personas que ha tocado espiritualmente. Padre, tantos años en Villeta, ¿en algún momento no dijo, quiero regresar a Antioquia, quiero regresar a Sonsón? ¿No le dieron esos deseos de volver allá a ese lugar, de pronto a ser formador, pero se quedó acá?
No olvide que también yo fui el iniciador o el fundador del Instituto Zambrano Camader, el Jardín Infantil. Sí, señor, que eso lo vamos a hablar ahorita también. Exactamente. Todo lo hice porque yo aprecié mucho a nuestro primer obispo y él también me apreció demasiado. Le digo que no ha pasado por mi mente lo que usted acaba de decir. Yo recuerdo en el discurso que eché con motivo de mis bodas de oro sacerdotales que pertenezco a esta diócesis y deseo morir en ella. Y si estoy viviendo en Villeta es porque amo a Villeta, me considero villetano, no solo porque tenga un decreto que en ese entonces el alcalde dio nombrándome hijo adoptivo de Villeta, no solo por eso, sino por el cariño que yo le tengo a toda esta región en donde he trabajado: San Francisco, Supatá, Nimaima, Nocaima, Villeta. Me conozco toda la región del Gualibá. Exactamente, padre, y una cosa muy bonita es que la gente lo quiere, lo admira y sobre todo tiene en su merced esa persona y esa guía espiritual. Ahora sí vamos a entrar. Usted piensa primero también en estos jóvenes que estudiaron de noche, pero también comienza a sembrar esa semillita en esos nuevos corazones y forma este lugar zambrano también de infantil de los niños, también enfocado a construir y formar. Eso también ha hecho corazones grandes. ¿Qué se siente, padre, haber sido también parte fundamental de la educación y de la formación de no solamente adultos, sino niños aquí en Villeta? Me duele, pero respeto la actitud que asumieron las religiosas que las traje yo en ese entonces también a Villeta, las Hermanas de la Anunciación. Las traje precisamente cuando fundé el Jardín Infantil Zambrano Camader, que hice rifas, que marcha del ladrillo, que dábamos serenatas pues para poder levantar el jardín. Más adelante, tal vez las exigencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de pronto no alcanzaron a dar los puntos que tenían que valorar por medio del instituto, y entonces se lo entregaron al departamento. No es propiamente del municipio. Exactamente, son los cambios que se han hecho. Pero eso es orgullo. Un día me decía el doctor Sisto López Lleras, que de Dios goce, usted va a sentir más felicidad por el Jardín Infantil Zambrano Camader que por el mismo Colegio Zambrano Camader. Tal vez se equivocó porque los quiero a ambos. Exactamente, yo pienso que como todo papá quiere a todos sus hijos, y además porque los dos de una u otra manera han formado y han ayudado a que no solamente estos jóvenes sino también los niños después de tantos años sigan formándose y sigan en su corazón la semilla del amor y sobre todo a Dios. Buenos cristianos se pueden decir. Por eso la frase que decía hace rato: a uno como lo levanten. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales y al regresar seguimos con el Padre, con sus palabras y sobre todo con tanto amor que nos ha entregado y sobre todo también con todo el amor que los villetanos le tenemos al Padre. Bueno, y hoy en Huellas, el Padre Manrique, una persona y un ser que ha llenado el corazón de tantos villetanos, y no solamente de villetanos, sino como nos estaba contando al inicio del programa, de tantas comunidades. Padre, después de 53 años de estar llevando la palabra de Dios y llenando todo una comunidad de amor, ¿qué le queda a uno en ese corazón? La satisfacción. Satisfacción del deber cumplido. Y hasta el final. Seguiremos activos en el ejercicio mismo pastoral, cívico y social de Villeta. Yo creo que eso es lo que me mantiene también con vida. Exactamente, y muy bien, Padre. Yo creo que hoy, cuando esta semana que me encuentran las personas, como vio el Padre Manrique, creo que las personas lo ven en todas partes, pero lo veo muy bien. Gracias a Dios, papito Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios lo vemos muy bien, muy rosadito, y siempre llevando la palabra de Dios hasta último. Todavía celebramos, todavía nos encontramos con la comunidad, todavía la visitamos, Padre. Claro que sí. Y con frecuencia asisto a reuniones, bodas de plata, bodas de oro. Muchas veces me piden el favor de las exequias. Nada más en estos días casaba un exalumno
a Luis Noé Piñeros el sábado pasado, sábado 24 de agosto, hace 15 días. Le estamos sirviendo y hasta que Dios quiera. Padre, uno hablando un poquitico, ya hablando de la parte espiritual, ¿era más fácil ser sacerdote hace 50 años o es más fácil ahora? El sacerdocio es un misterio, y como misterio y como vocación viene de Dios. Todo el tiempo que el ministerio sacerdotal lleva en nuestra Iglesia Católica, más de 2000 años, como es obra de Dios, en manos de Dios todo se puede. Todo se puede en aquel que me da fuerzas, decía San Pablo. No desconozco que en estos tiempos pueda ser más difícil por el materialismo y el hedonismo que nos está tocando vivir. Pero si se trata de vocación, don de Dios, uno sale adelante. Exactamente, Padre, yo lo digo porque ¿qué es lo que pasa en estos momentos donde todo es la globalización, donde el internet, donde los jóvenes, uno los ve siempre con su tablet, o los ve uno con el celular, y uno dice, bueno, les está llegando tanta información, tantas cosas como banales, tantas cosas, uno dice, de pronto es más complicado llegarle al corazón de estos jóvenes. ¿Es un poquito más complicado, Padre? Yo diría que hay unas nuevas fórmulas de buscar vocaciones. Por ejemplo, nosotros no estamos colgados en vocaciones. Tenemos un buen número de seminaristas. La diócesis de Sonsón, por ejemplo, en estos momentos tiene en el seminario mayor más de 200. Wow, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí en la diócesis pues somos pocos. Sacerdotes diocesanos ya somos más de 60. Porque antes éramos todos prestados. Éramos de otras partes. Y seminaristas creo que en estos momentos tenemos de 10 para arriba. Padre, ¿qué le puedo decir a esos jóvenes que de pronto nacen con esa vocación y sobre todo pienso con ese amor a Dios, pero sobre todo esa vocación de servicio, que digan yo quiero recibir como una orientación porque de pronto lo mío es el sacerdote? Yo le diría a los jóvenes de hoy y sobre todo de aquí de Villeta, nada de lo que actualmente ofrece el mundo llena el corazón humano. Nada. Ni la droga, ni el vicio, ni la riqueza, ni la misma alegría de vivir, mientras no se llene ese vacío existencial que es el que da la verdadera felicidad y el verdadero amor, que es Dios. Siempre estará insatisfecho el muchacho de hoy mientras no acuda a ese ser que lo ama de todo corazón y que lo llena también de todo y sobre todo que le va a dar vida eterna. Mientras el joven de hoy no busque la solución a su angustia existencial, siempre mantendrá ese vacío de insatisfacción. Hay que buscar a Dios como sea. Exactamente, a ese Dios vivo, a ese Dios que está ahí para colaborarnos, ese Dios que nunca nos abandona y que siempre nos está tomando de la mano y que nos está diciendo, ven, yo te espero. Porque uno en este momento, ¿qué es lo que escucha uno, Padre? Uno es que después de tantos años descubrí a Dios en otra parte. Y uno dice, bueno, y entonces antes, ¿dónde estaba ese Dios? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí en esa Si el muchacho de hoy no se plantea el problema de angustia existencial, tiene dos vías de hecho nomás. O se chifla o se suicida. Porque el vacío existencial le lleva a perder el sentido a la vida. Y el que le pierde el sentido a la vida tiene esos dos caminos. O se chifla o se suicida. Exactamente. ¿Cómo vemos de suicidios precisamente por ese vacío? ¿Cómo vemos de suicidio en jóvenes en el día de hoy? Yo hago énfasis en ese llamado a los jóvenes de hoy, jóvenes y señoritas, ¿no? Con la palabra jóvenes, por economía del lenguaje, se entiende los dos sexos. Buscar solución al problema de angustia existencial. ¿Quién soy? ¿Qué significo? ¿Para dónde voy? Si la vida paga vivirla o no, si tiene sentido o no, ¿qué hay después de que uno muera? ¿Cómo se puede ser feliz? Claro, Padre, y sobre todo la importancia, Padre, en este momento decirle la importancia que tiene la familia, sus padres en este proceso.
porque es que ahora nuestros hijos como quieren ser libres, entonces de pronto a veces la familia no dice, no, la libertad es dejarlos hacer lo que ellos quieran y los dejamos con un vacío de información, con esa falta de amor hacia Dios, y ellos crecen y por eso tienen un infortunio en el amor, entonces se suicidan. Se tiene derecho a derechos cuando se ha cumplido con los deberes. De resto no, como solamente exigir derechos. Autonomía, suficiencia, libertad y deberes. Con base en los deberes se exigen los derechos. Exactamente, padre, así es. Por eso en este momento hacer el llamado a la familia y sobre todo también a los jóvenes, esos deberes y esos derechos que tenemos todos y sobre todo la responsabilidad que tenemos de ese Dios vivo que está en nuestros corazones. Padre, vamos a hablar un poquitico porque sabemos nosotros que usted estuvo en Roma. ¿Cómo es ese proceso de que se va a Roma? ¿Qué hace allá? Ese es un premio, tiempo? Ese fue un premio que me dio el extinto obispo Hernando Velázquez Lotero, cuando ya cumplía 10 años acá. Quería hacer un movimiento general en la diócesis. Se me reemplazó aquí el padre Carlos Millán, sí, Aguilar. Entonces él mismo me consiguió una beca en Alemania y con base en esa beca me fui a estudiar a Roma, a sacar mi maestría en teología y la licenciatura y maestría. Se llama magíster. Y la delicia de poder uno compartir en varios idiomas lo que sabe. Exactamente, eso debe ser una experiencia muy bonita, padre. María, hermosa. ¿Cómo y otra se vive? Cultura. Exactamente, otra cultura. ¿Cómo se vive esa fe, ese cariño? Uno dice, bueno, estoy en Colombia, estoy haciendo lo que mi corazón y lo que Dios me ha mandado a hacer, pero ya estando en otro país, estando allá en la sede de nuestra religión, ¿qué se siente, padre? Es decir, la visita primera que uno hace al Vaticano o la primera vez que uno se encuentra con el Papa, tuve la oportunidad por 2 ocasiones de saludar personalmente a San Juan Pablo II. Es emocionante porque uno siente allí la presencia de Dios en un ser humano. Sí, señor. Él es el vicario de Cristo en la tierra. Y a pesar de sus flaquezas, yo siempre he dicho que la Iglesia Católica es una y diversa. Una porque es de una sola fe, un solo Cristo y un solo Señor. Y diversa por las culturas. Y es santa y es pecadora. Exactamente, somos seres humanos. Que alguien me muestre una iglesia perfecta para irme donde ella. Exactamente, no sí, la hay. padre. Exactamente. Santa y pecadora. Exactamente. De modo que fue la experiencia más bella, más bonita que haya tenido en mi vida, el haberme ido a estudiar a Roma. Yo hay algo que admiraba de el Papa Juan Pablo II, de él que ya es un santo, es esa paz, ¿cierto? Padre, si uno solamente lo veía en televisión y cuando le colocaban ese primer plano a ese rostro y como que así nomás en la pantalla transmitía esa paz. Y esa voz. Exactamente. Cuando uno estaba frente de él, ¿qué se sentía, padre? Sí, la presencia de Dios. Exacto. Dios se manifiesta de muchas maneras, en gestos, pero gestos espirituales. Es como la familia de uno, la que ha fallecido. Dios permite muchas veces que uno se encuentre con ellos, en una canción, en una loción, en un hablar, en un ver. Yo una vez sentado ahí en ese sillón, en ese reclinomatic, vi entrar aquí a mi mamá y fue un susto. Sí. Pero inmediatamente, cuando me dice Guillermo, pero es una visión, ¿no? Más de sueño. Yo estaba haciendo siesta ahí en esa reclinomatic. De modo que con varios elementos Dios se manifiesta de muchas maneras. Por las personas y en los acontecimientos de la vida diaria. Así es, padre. Vamos a unos mensajes comerciales y realmente le voy a decir que uno siente mucha alegría y mucha paz hablando con usted, sobre todo porque es una persona muy sabia. Ya regresamos. Bueno, estamos aquí con el padre Guillermo Manrique
Una persona que durante 53 años, que lo hice con mucho orgullo, pero también lo hice con mucho amor, yo le decía a él que se siente muy rico estar al lado de él porque le habla con tanta sabiduría y directo al corazón de los hombres. Que en estos momentos, Padre, no importa dónde vayamos, lo importante es que llenemos nuestro corazón de amor. ¿Qué le hace falta a la humanidad? Si vemos que estamos en un mundo de conflictos, si vemos que estamos en un mundo donde cada día, como usted dice, hay guerras, hay hambre, hay injusticias. ¿Qué nos falta a los seres humanos si a veces nos llenamos la boca diciendo es que yo creo en Dios? Yo usaría tres momentos para explicarle la inquietud que tiene. Primero, ¿qué es el ser humano para Dios? ¿Qué es? El ser humano para Dios es una huella de su amor, una razón de ser de su entrega, un motivo de su venida, de su segunda venida, y un heredero de su reino. ¿Qué más queremos? Exactamente. Si uno vale tanto por el solo hecho de ser persona, ¿cuánto más vale uno si descubre que es hijo de Dios? Con este planteamiento pasaría al segundo de su inquietud. El mundo está caótico y nosotros los cristianos vamos en contravía del mundo. Los proyectos humanos, civiles, no necesariamente son proyectos de Dios, ni proyectos divinos. Van en contravía de lo que nosotros aceptamos y creemos. Por ejemplo, por hablar, el aborto, Oh Dios. la eutanasia, los anticonceptivos, los que atentan directamente contra la vida del ser humano. Nadie tiene derecho a matar, nadie. Entonces vamos en contravía. Somos ese fermento en esa gran masa humana que cuesta mucho transformarla, por lo materialista, decía hace rato, y por lo hedonista, y porque solamente le interesa al ser humano de hoy el éxito, el dinero fácil, el placer, el materialismo, y no los valores espirituales o los valores trascendentales. Una persona que no tenga valores es una persona que no vale. Vacía. Es vacía. Los valores los encontramos primero que todo en la familia, Exactamente, Padre. en nuestra fe cristiana. Nosotros tenemos que mirar el mundo de hoy con los ojos de Cristo, es decir, como si fuera un trasplante, como si me trasplantaran los ojos de Cristo a mí, y entonces uno tiene que mirar el mundo de otra manera distinta a como lo están mirando actualmente. Y en tercer lugar, para que pueda haber paz, para que pueda haber armonía, para que pueda haber desarrollo, para que pueda haber progreso, se necesita no solo el amor a Dios, ser humilde, estar de rodillas, sino que necesitamos educación. Cuando hay educación, hay desarrollo y hay progreso. Yo soy uno de los que les pide a los que van a ser elegidos universidad presencial en Villeta. Fundamental, Padre. Fundamental. Así que creo que le satisfago la inquietud que me expuso. Exactamente, Padre. Ha tocado varios puntos que para mí son muy importantes. Ha hablado de la familia, que también tenemos que ver a través de los ojos de Dios y que tenemos que cambiar muchas cosas, mucha mentalidad, y sobre todo que ahora se preparan a los jóvenes en una carrera fácil para conseguir, que tienen que llegar a conseguir el éxito, pero no nos damos y no le decimos, oiga, pero antes de correr tras un éxito tiene que ser mejor seres humanos, y que tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. Y hay otra cosa que también ha tocado, Padre, muy importante en esta carrera por el poder, por llegar a tomar las riendas de un municipio. A veces también nos olvidamos un poquitico de Dios, y lo que su merced dice, hay que pensar en educar, en formar y sobre todo llenar de valores
a nuestra gente. Tal cual. ¿Qué le podemos decir a esos candidatos que son varios y a tantas personas? Ahorita veníamos hablando en el taxi y me decía el muchacho, ¿qué piensa, profesora, de tantas personas que se van para el consejo? Y uno dice, lo primero que dice, ay, Dios mío. ¿Qué le podemos decir a esas personas que quieren de otra manera y que en su corazón está el servicio a los demás? Yo diría que el villetano o los villetanos debemos pensar primero, no en los intereses de esas personas en su política, sino en los intereses del municipio, el ser villetano. Aquí tenemos que velar por el necesitado, por el pobre, por el campesino. Yo le decía a uno de los candidatos, por favor, cintas en las veredas de cemento, para que se les facilite a los campesinos traer sus productos al pueblo. Le insistí sobremanera y soy de los primeros en colaborar. Tenemos conatos para lo de la universidad presencial. Le bregué mucho a la administración anterior o a esta administración y no se pudo teniendo las posibilidades en las manos, que yo sé que lo saben, habiendo tenido las posibilidades. Todo lo que nos pedían eran 2 salones de clase y pupitres, la Universidad de Cundinamarca, para iniciar su proceso acá en Villeta. Bueno, no se logró, vamos a ver si lo logramos con el que quede de alcalde en este año. Primero que todo, tomar conciencia de que es el bien del municipio, el bien común del municipio, no los intereses personales de ellos políticamente. Y si se piensa en el bien común del municipio, estamos pensando en el bien de las personas. Y al pensar en el bien de las personas, vamos a votar por personas idóneas, por personas que tengan valores, por personas serias y por personas educadas. Eso sí, al fin y al cabo el sacerdote, cuando toca las realidades sociales de un pueblo, pues también toca las realidades políticas. Pero yo puedo estar en cualquier campaña, porque el sacerdote no es de un partido, el sacerdote es de todos. El sacerdote sí es del pueblo. Es del pueblo, entonces uno no puede hacer política, pero sí puede orientar. Y con los puntos que he dado, yo creo que se entiende claramente a qué nos debemos dedicar en estas próximas jergas electorales. Exactamente, padre, por eso hoy hemos querido hacer como un programa como muy flexible, donde no solamente conocemos parte de su historia, sino también porque usted sigue siendo como ese guía que tenemos todos, y cuando una persona como usted, que ha vivido tanto, que conoce a Villeta y conoce a su gente, pues puede decirle, mire, escuchen, mire lo que necesitamos. Ha tocado algo muy importante, los valores, la familia, y sobre todo que necesitamos un pueblo educado y con formación. Vamos a volver nuevamente a Roma. ¿Cuánto tiempo duró usted en Roma, padre? 3 años. ¿Y regresó a Colombia? ¿A Villeta? No, qué? Primero me nombró el obispo vicario episcopal de Economía y Administración, un cargo muy pesado, que son manejar las finanzas de la diócesis, y en ese entonces bastante difíciles. Y a la vez fui párroco de Madrid, allí estuve 5 años. ¿Y después pasó? Y después pasé de párroco de Subachoque, otros 5 años. Y después pasé de párroco de la Vega. Y antes de pasar de párroco de la Vega, en Subachoque, mi padre se enfermó, se tuyó. Oh, mi hermano, pues profesional, tenía sus obligaciones, su esposa y sus hijos, entonces no podía tenerlo. Y el obispo me dio un permiso para ir a atender la emergencia de mi padre. Y quien lo creyera, nadie es profeta en su tierra. Fui a Sonsón, fui capellán del santuario de la Valvanera, donde me había ordenado sacerdote. Fui canciller de la diócesis. Fui rector del colegio de donde yo estudié, el Liceo Braulio Mejía, e inicié la normal superior de mi pueblo. Dicen que nadie es profeta en su pueblo, me costó trabajo, sí.
Inicié la normal superior de mi pueblo, llevé una comunidad religiosa, las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, a regentarla, y de allí ya me vine de párroco de La Vega. Y en La Vega fui párroco y después fui rector del colegio RIDA, de la Institución Educativa Departamental Ricardo Ernesto Sadaza, y después fui director del núcleo educativo. Wow. Y ya me pensioné y entonces estoy dedicado a descansar también. A descansar, pero sobre todo, pero no abandonado la guía, ¿no? No, y seguiré viviendo aquí en Villeta, Dios mediante. Amén. Así sea y así será. Padre, dentro de cuando uno ve su Facebook, también dice que también estudió en el Minuto de Dios. ¿O qué pasó con el Minuto de Dios? ¿No tuvo nada que ver con la Minuto de Dios, la universidad? No, con la Minuto de Dios no. Ok. Sí, porque yo dije, wow. Conozco mucho, sí, al padre Diego Jaramillo, obvio. Nos conocemos hace muchos años. Tal vez por eso yo cuando estaba mirando también, estaba revisando. Pero él me regaña, o me regañó alguna vez, me dijo, no, es que vos siempre haces lo que te da la gana. ¿Sí? Alguna vez que me pidió un favor, no recuerdo bien. Tuve que ver mucho aquí con el SENA. Esa historia no la conoce Villeta, o de pronto los mayores. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasó? Antonio Díaz García era el director general del SENA. Ese señor era de Argelia, vecino a mi pueblo de Sonsón, o sea, nos conocíamos. Comenzamos el primer estudio entre todos los municipios de aquí de alrededor, Albán, Sasaima, Villeta, buscando las factibilidades. Ayitovia, Vergara, Nocaima, Nimaima, San Francisco, 900 hojas llevamos al SENA hablando de factibilidades para él. Ese fue el primer paso, el estudio de factibilidad y de posibilidad del SENA aquí en Villeta. Ese trabajito lo inicié yo. Wow, padre. Pues realmente algo que tenemos que decir es que después de 53 años, donde... 53... Al servicio de la comunidad, padre, porque pues no le vamos a decir a la comunidad cuántos años tienen, no. No, tranquila, no se preocupe. El 8 de noviembre cumplo 80 años. Wow, padre. El 8 de noviembre, ya casi. Y sea serio. Uy, ¿están grabando? Sí, sígale, padre. ¿Qué le va a decir al camarógrafo? No, que sea serio. Coja la vida en serio si quiere llegar a esta edad. Claro que sí. Coja la vida en serio. Ay, padre, muchísimas gracias. Padre, primero que todo, yo creo que en nombre de toda la comunidad villetana, decirle que muchas gracias por todos estos jóvenes que se formaron en el Raúl Zambrano Camader. Y en el Alonso, porque yo también fui profesor 10 años en el Alonso. Exactamente, yo lo iba a decir porque yo por allá de acuerdo. Entonces, también porque pasó por el Alonso y marcó los corazones de muchas personas. Porque también abrió el campo para el Jardín Zambrano Camader, tantos niños que ya tienen niños allá. Ya lo inicié y traje también monjas. Exactamente, y que trajo las monjitas acá a Villeta que han seguido en su labor de servicio a toda la comunidad. Y este año se van a dar el lujo de sacar la primera promoción de bachilleres. Las hermanitas de la Anunciación, a la hermanita Rosalba. ¿Qué le podemos decir a la hermanita Rosalba? Que mejor dicho voy a hacer una fiesta en alto. María, y le toca. Y le toca hermanita Rosalba. Y hermanita Mirilla. Entonces, en nombre de toda la comunidad villetana, muchísimas gracias. Que Dios le dé toda la salud de esto y que en 20 años me siente yo aquí en 20 años y que estemos celebrando sus cumpleaños y que siga llenando este mundo de paz, de alegría y sobre todo que Diosito allá en el cielo dice, te dejo Manrique porque necesito que tú sigas llevando mi palabra a todos los corazones. Muy bien, yo también les agradezco esta oportunidad de contacto con mi gente de Villeta. Les deseo mucha paz, mucho bienestar y felicidad. Chao. ¿Y la bendición, Padre? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y para siempre. Amén, amén. Estos son los seres mágicos y sobre todo los seres que Dios nos trae a Villeta para que nos ayuden y sobre todo para que ese amor a Dios, como Él dijo, que veamos a través de los ojos de Dios. En nombre de Jaimito, el camarógrafo editor de Señal Villeta Dulce, muchísimas gracias por permitirnos. Se los traje y aquí está. Que Dios me le bendiga y me le dé mucha salud y sobre todo mucha sabiduría y lo que está haciendo. Bendiciones. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes por conectarse y compartir estos espacios que llenan de recuerdo y memoria durante muchos años todo lo que ha transcurrido en nuestra empresa y recordando a grandes personajes que han marcado la historia de nuestra hermosa Villa de San Miguel.